Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludamos los pastores Raúl Macías. Mi nombre es Sandra Mireya Reyes. Mi esposa. Aquí estamos bien contentos de compartir la palabra una vez más con ustedes. Dios les bendiga donde quiera que estén. Vamos a compartir un tema que se llama el proceso de fructificación. Antes de eso vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Dios les bendiga. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos en esta tarde, Señor, nos acercamos ante ti confiadamente, mi Dios, pidiendo primeramente que nos ayudes, que nos bendigas en esta tarde, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, tú nos permitas, Señor, acercarnos a ti, Señor, conocerte más, mi Dios, por medio de esta enseñanza, Padre. Podamos ver, Señor, en la Escritura, Señor, estos procesos, estas bendiciones, este trabajo que tu Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, mi Dios. En esta hora declaramos, Señor, que nosotros dependemos 100% de ti, Señor, solamente por tu gracia y por la sabiduría que tú nos das, la unción, la revelación, podemos nosotros exponer estas escrituras, mi Dios. En el nombre de Jesús nos disponemos para enseñar, para aprender, Señor, y que tú seas glorificado en todo, Padre. Donde quiera que llegue este mensaje, bendice nuestros hermanos, la iglesia, Señor, los amigos que nos puedan escuchar por medio de este mensaje también reciban una palabra de esperanza y de bendición, Señor. Todo lo hacemos con el único propósito de glorificar y exaltar tu santo nombre. Gracias por la vida de mi esposa, mis hijos que también están aquí, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar el día de hoy y vamos a leer en el libro de Números 17:6. Tenemos acá en la pantalla. Dice: Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas cada príncipe por las casas de sus padres, una vara en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Dice el versículo 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Muy bien, vamos a tratar de compartir con la ayuda del Señor en esta tarde, hermanos, acerca de lo que es el proceso de la fructificación o los procesos de la fructificación, porque son algunos puntos que vamos a manejar. Cuando nosotros hablamos de fruto o de dar fruto, obviamente nosotros estamos hablando de una meta que se alcanza, estamos nosotros hablando de un logro, de un beneficio, de algo que se ha estado trabajando, porque ciertamente los frutos, antes de ser frutos, son siembras. Aquí habla, ¿verdad?, en este versículo 8, que primeramente dice que la vara reverdeció, luego echó renuevo, flores, y después produjo almendras. Ya el producto, ya el fruto ya aparece después de que florece, reverdece, etc. Entonces vamos a ver estos procesos en la Biblia, porque es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que el trabajo que Dios está haciendo con nosotros es para bien, es para que seamos fructíferos, es para que alcancemos incluso un grado de fructificación, porque en Juan 15, cuando el Señor Jesús habla de la vid, ahí Él dice, ¿verdad?, para que den fruto, para que lleven más fruto y para que lleven mucho fruto. Incluso dice, y ese fruto permanezca. O sea, está hablando de grados de fructificación, de dar fruto, más fruto y mucho fruto. Cuando nosotros vemos estos procesos en la Biblia, es necesario que los entendamos desde el punto de vista que Dios quiere que los veamos, porque la cosecha y el fruto vienen, hermano, por medio del trabajo de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia en una escritura que el Señor Jesús fue a una higuera a buscar fruto, pero no lo encontró. Cuando no encuentra el fruto en la higuera, la maldice y la higuera se seca. Entonces, las consecuencias también de no dar fruto pues son lamentables, pero cuando hablamos de esto, hermano, nos metemos al proceso, nos metemos a aprender que en cada
cada situación de la vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que al final de ello Él nos va a dar la oportunidad de dar ese fruto. Mire, la Biblia dice en el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Léeme por favor, mi amor, Juan 15:5. Mire lo que dice este versículo. Dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, separados de Él nada podemos hacer. Es necesario acercarnos, ponernos en sus manos, bajo su voluntad, y que Él haga la obra que tiene destinada para cada uno de nosotros. También la Biblia nos enseña, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, eso está allá en Filipenses capítulo 2, versículo 8, ahí dice, hermano, que por lo que Él padeció, aprendió obediencia, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que los frutos de la obediencia se aprenden, son procesos. Cuando la Biblia habla en Filipenses capítulo 4, versículo 13, nosotros vemos una palabra que todos nos sabemos de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una profesión de fe, un versículo muy conocido por todos nosotros los cristianos. Pero cuando nosotros vemos el contexto de ese versículo, el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a contentarse. Me parece que es el versículo 11, léelo por favor. Dice, no que hablen porque tengan escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. En el versículo que sigue dice que Él sabe tener poco y tener mucho, en pobreza, en escasez, porque es un proceso para que nosotros podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que lo digamos con convicción, que lo digamos como una profesión de fe, que verdaderamente hemos aprendido, que hemos alcanzado esa victoria por medio del proceso que Dios ha traído a nuestras vidas. Entonces, nosotros vemos que la vara de Aarón reverdece. Nosotros vemos que la vara de Aarón florece, que echa almendros, pero finalmente, cuando produce renuevos, ¿verdad? Que es el punto donde nos vamos a basar el proceso de la fructificación. Entonces nosotros lo vemos a la luz de la palabra, que es un trabajo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos esa palabra producir, ahí en ese versículo 8, números 17:8, ahí la palabra producir es una palabra hebrea, gamal, que quiere decir tratar a una persona. Tratar a una persona. Por eso hablamos de procesos de fructificación. La palabra producir quiere decir tratar a una persona. También se traduce beneficio o merecimiento, se traduce trabajo pesado. Eso quiere decir dar fruto, ser fructífero, trabajo pesado, porque implica un trabajo duro, arduo. También se traduce destetar, se traduce, ¿verdad?, también recompensa, pago, premiar con bien, ser propicio, etc. Muy bien, entonces vamos a ver en la Biblia que el proceso de la fructificación es algo que Dios ha trabajado desde el Antiguo Testamento. Siempre la voluntad de Dios es que vayamos y demos frutos y permanezcamos en el Señor y demos frutos para la gloria de Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, allá en el libro de Deuteronomio, dice la Biblia que Dios les hablaba a los israelitas de la tierra prometida, y que aquella tierra básicamente decía primeramente que era una tierra donde fluía leche y miel. Pero cuando les detalla, cuando les especifica más la tierra prometida, Él les habla de frutos. Él les habla de frutos, de que en esa tierra prometida, de que en esa conquista, de que en ese avance, ellos iban a encontrar los frutos que ellos iban a necesitar en su vida propia y diaria para sobrevivir. Hay 8 frutos que ahí se mencionan.
Por ejemplo, dice que el primer fruto era trigo. Cuando hablamos de trigo, hablamos de la palabra de Dios. El segundo fruto era cebada. Cuando hablamos de cebada, en Juan 6, capítulo 9, dice que tenían pan de cebada y que esos panes los multiplicaron porque la cebada tiene que ver con la multiplicación. Había vides, número 3, el fruto de la vid, que son las uvas, que es el vino, ese es el gozo del Espíritu Santo, como dice el Salmo 104, versículo 15. Número 4, había higos, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 7, dice que pusieron higos en la llaga y hubo sanidad, porque los higos representan sanidad. También dice, ¿verdad? Número 5, que había granados. En el Éxodo 39, 25, dice que las granadas estaban en el borde del manto. En primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 8, en el templo de Salomón, dice que esas granadas estaban en la cobertura, ¿verdad? Estaban simbolizando ahí cobertura. El aceite también en Éxodo 25, 6, que es el séptimo fruto de la tierra prometida, el aceite. En Éxodo 25, 6, ahí dice que es la unción, ¿verdad? Y por último la miel, en primer libro de Samuel 14, 29, dice que Jonatán extendió su mano, tomó un poco de miel y su vista se le aclaró, porque la miel representa la revelación. Entonces, los frutos son para nosotros dones, los frutos son para nosotros armas que nosotros podemos usar para servir al Señor de una manera más mejor. Y fíjese bien, nosotros vemos en la Biblia que, por ejemplo, la Biblia habla del trigo y de la cizaña. Obviamente el trigo, ese es el fruto que nosotros esperamos ser para Dios, pero cuando nosotros vemos el proceso del trigo, nosotros vemos, por ejemplo, que el trigo, dice la Biblia, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24, fíjese que el trigo tiene un proceso. O sea, para ser trigo no nada más es declarar que yo soy trigo en el nombre de Jesús, sino que tiene un proceso. Juan capítulo 12, versículo 24, léeme por favor. Dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Sí, así es, el trigo tiene que morir, el trigo tiene que caer a tierra para poder dar fruto. Nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿verdad? Que en Mateo 13, del 11 al 12, ahí dice, ¿verdad? Que el trigo se limpia, que el trigo se avienta, que el trigo se recoge, hermano, se separa, ¿verdad? Ya cuando vemos que Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, 31, le dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea que el trigo lleva un proceso tremendo. Y claro, es el fruto, ¿verdad?, que Dios busca, que nosotros seamos trigo, pero lleva un trabajo muy arduo. Afortunadamente para nosotros, dice la Biblia, la promesa del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso también para perfeccionarla. Entonces, en las manos del Señor nosotros creemos que vamos a dar ese fruto y vamos a ser fructíferos para la gloria de Dios. Pero entonces vamos a hablar unas escrituras, algunos procesos de fructificación, para que nosotros veamos, hermano, cómo es esto en la palabra de Dios. Primeramente, vamos a ver ahí en Primera de Juan, capítulo 1, dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Fíjese, Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Fíjese bien,
nosotros vemos aquí un fruto que viene porque Dios quiere definitivamente bendecirnos de una manera especial. Y cuando nosotros hablamos de la bendición de Dios sobre nosotros como un fruto, es una bendición tan real, tan clara, que nosotros la podemos palpar. Es una bendición palpable, porque este es el punto número uno. Cuando hablamos del proceso de la fructificación, cuando hablamos de los frutos de ese proceso, primeramente nos encontramos en este versículo que la bendición es palpable. Es algo que tenemos que palpar. Pero habla de procesos, porque primeramente dice lo que hemos oído, luego dice lo que hemos visto, y luego dice lo que hemos contemplado, y por último dice lo que hemos palpado. Fíjese que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara de que iban a tener descendencia, al principio no muy bien lo creyeron, porque dijo Abraham: ¿cómo sabré? ¿Cómo conoceré que va a suceder esto? Sara, como sabemos, se rió de aquella promesa porque ellos eran ya muy ancianos, pero de entrada ellos tenían que creer, tenían que trabajar en esa palabra, tenían que luchar aún contra la incredulidad y tenían que agarrarse de la palabra profética, pero aparte de eso tenían que esperar. Pero un día tienen su hijo Isaac y ellos palpan, ellos pueden palpar esa bendición, porque ya no solamente oyeron, ni vieron, ni contemplaron, sino que palparon ellos esa bendición. Entonces, estos procesos es muy importante que nosotros los entendamos, porque a veces nosotros esperamos la bendición de Dios y queremos que se manifieste de una manera palpable, y a veces no es así. Tenemos que entender que hay procesos. Cuando el apóstol Juan en este versículo dice lo que hemos oído, nosotros tenemos que aprender que primeramente tenemos que aprender a oír. Búscame el Salmo 27:4. Y en Eclesiastés 5:5 dice: cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer sacrificios, ¿verdad? Porque en primer lugar, cuando nosotros esperamos una bendición palpable en este orden, tenemos que aprender a oír. Pero también dice lo que hemos visto. Usted sabe que Job, en Job 42:5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él ya no solo oía, sino que había visto. Pero luego dice lo que hemos contemplado. Mire lo que dice el Salmo. Dice: una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Amén. Para meditar en su templo. Inquirir en su templo o meditar en su templo. Muy bien. Usted sabe, aquí ya dice el Salmo 27:4, para contemplar. Entonces, hay que saber oír, hay que ver, hay que saber ver y hay que contemplar, ¿verdad? Cuando levantamos nuestras manos y adoramos a Dios bajo cualquier circunstancia. Pero por último, ¿verdad? Dice, cuando ya le viene el fruto, dice lo que hemos palpado, lo que hemos palpado. Cuando la Biblia dice en Génesis 2:23 que cuando Dios hizo a Eva, o sacó a Eva de la costilla de Adán, dice que Adán exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era una bendición que ya estaba ahí, era una bendición que se podía palpar. Era un hombre que finalmente ya tenía una esposa. La esposa es una bendición palpable, es una bendición concedida de parte de Dios. Dice la Biblia que el que haya esposa, haya la vida y la benevolencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, bendiciones palpables, hermano. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que la bendición se tiene que palpar, significa que tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a creer, tenemos que aprender a llamar las cosas que no son como si ya existieran. Y al tiempo de Dios se va a materializar, se va a hacer realidad
esa promesa de parte de Dios. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poquito, hermanos. Vamos a avanzar un poquito. Aquí la Biblia dice, número 2, le voy a compartir por lo menos 5 puntos. Número 2, aquí dice en 1 de Juan 2:14, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14, dice: os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Número 2, aquí dice: victoria sobre el maligno. Este es otro fruto de la fe, pero la victoria sobre el maligno también requiere un proceso. Primeramente, hermano, cuando nosotros hablamos, le voy a pedir a mi esposa que me busque una vez más Juan 15:5, porque fíjese bien, hermano, 1 de Juan 2:14, la que acabamos de leer, ahí dice: permanece en vosotros, la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. O sea, vencer al maligno incluye también el proceso de permanecer en la palabra, y que la palabra permanezca en nosotros. Dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces habla de permanecer, habla de permanecer en Él, y que Él permanezca en nosotros, que su palabra permanezca en nosotros. Este es un proceso muy, muy interesante, hermano, porque cuando hablamos de permanecer, hablamos de que vamos a tener luchas, hablamos de que vamos a batallar contra los deseos de la carne. Permanecer en el Señor no es fácil, es un proceso arduo, pero es mejor estar donde está Él, es mejor estar con Él, porque Él lo dice: separados de mí, nada podéis hacer. No hay fruto fuera del Señor, no hay victoria, no hay bendición, no hay una persona libre o fructífera o bendecida fuera del Señor. Él dice que separados de Él, nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él, si nosotros nos esforzamos por estar ahí con Él, el fruto va a venir, hermano, y va a venir abundantemente. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, en 1 de Juan dice: victoria sobre el maligno. Habéis vencido al maligno. Fíjese que cuando hablamos del maligno, normalmente lo referimos como al diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, pero aquí la palabra maligno es una palabra griega, poneros, es una palabra griega, maligno, que no solamente se aplica al enemigo, al diablo, sino que la palabra maligno se aplica también a la carne, se aplica también al viejo hombre, se aplica también a la vida pasada de pecado que antes nosotros llevábamos. Entonces, no podemos siempre decir que el maligno es el diablo y echarle la culpa al diablo de todo. No, sino que nosotros tenemos que ver que estamos luchando a veces contra nosotros mismos. Estamos luchando contra los deseos de la carne. Mire, la palabra maligno se traduce degeneración de la virtud original. Eso quiere decir maligno, no quiere decir diablo. Quiere decir, en la palabra griega poneros, dice degeneración de la virtud original. O sea, dice en la Biblia que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios, pero el pecado degeneró al hombre. Entonces nosotros, cuando hablamos del maligno, estamos hablando de un viejo hombre que lucha dentro de nosotros contra el nuevo hombre, que es el que nació de nuevo. Amén. Pero mire, también se traduce enfermo moralmente. Eso quiere decir maligno, enfermo moralmente. La moralidad de la persona o la inmoralidad en la persona es una enfermedad que tiene que ser sanada. Es un proceso, es algo que se tiene que conquistar, hermano. Mire, también se traduce pecador, delincuente y vicioso. O sea, el viejo hombre está viciado, dice la Biblia que está viciado
a los deseos de la carne. Si nosotros lo aplicamos a lo literal, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros traemos vicios, digamos, drogadicción, alcoholismo, etc. Pero cuando nosotros dejamos esos vicios, no significa que ya no tengamos que luchar contra otros problemas, contra otras situaciones. Hay personas que no toman, ni fuman, ni son drogadictos, pero su corazón está lleno de amargura, de odio, de incredulidad, de pereza. Entonces a esas cosas también nosotros nos tenemos que enfrentar. Gloria a Dios. Entonces vamos a avanzar. Miren, victoria sobre el maligno, número 2. Entonces vamos a ver el punto número 3. Aquí dice, habla, hermanos, en el libro de segundo libro de los Reyes, capítulo 5, habla de Naamán, el sirio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Mire, el versículo es del 1 hasta el 10, ¿verdad? Pero mire, vamos a leer el versículo 10. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Está hablando de Naamán el sirio, el general del ejército, que tenía lepra, y él pidió un milagro de sanidad. Entonces va con el profeta de Dios, y el profeta lo manda al Jordán, que quiere decir descender. Esto está hablando como de humillarse. Entonces el profeta no lo atiende directamente ni personalmente, sino que le manda a decir con alguien a Naamán que vaya y se sumerja en el Jordán 7 veces. Y le dice que su carne se le va a restaurar y que será limpio. Pero entonces dice en el versículo 11, sigue diciendo que Naamán se fue enojado. Mire el problema que él tenía. Mire, cuando Dios quiere que nosotros entremos en los procesos. Él tenía otros problemas de orgullo, de ira. Él era una persona muy iracunda, pero también muy orgullosa. Por eso lo hicieron descender. Por eso lo metieron al proceso de la fructificación. Entonces él se enoja, se va. Estoy parafraseando, los siervos le ruegan que por favor le haga caso al profeta, que si el profeta le hubiera pedido algo difícil, valeroso, no lo haría. Y él dice, sí, él dice, cuanto más que te sumerjas en el Jordán. Entonces dice en el versículo 14, él entonces descendió, miren, por fin entra en el proceso. Descendió al Jordán, obviamente, dice el 14, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Este punto es muy importante, hermano. Ser limpio como un niño. Mire este proceso. Qué hermoso es este proceso, porque se zambulló 7 veces en el Jordán. Se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Sabe? El proceso, ¿verdad? Mire, se metió la primera vez y no cree que se le quitó la lepra, siguió leproso. Y la segunda, y la tercera, y en la 6ª vez todavía estaba igual de leproso. Porque así somos los seres humanos, hermano. Dios nos tiene que meter en procesos completos, porque Dios no deja nada a medias. Mire, la orden fue: sumérgete 7 veces, pero si a la 3ª vez él hubiera quedado limpio, hermano, ya no se sumerge en las otras 4. Por eso Dios, porque él era un hombre orgulloso, él era un hombre iracundo, él era un hombre que no le hacía caso a nadie, cuanto menos a un siervo de Dios y a su palabra. Él no quería nada con someterse a la autoridad de un siervo, él no quería nada con obedecer la palabra de Dios, pero Dios lo tuvo que meter en este proceso. Y mire, su carne se le restauró como un niño. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús tomaba a los niños y los ponía en medio y les decía a
a sus discípulos que el que no recibiera el reino de Dios como un niño no iba a poder entrar. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero luego le dijo, no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que hacernos como un niño para poder recibir de parte de Dios esas bendiciones. La restauración le vino cuando él, hermano, en obediencia, ahí está 7 veces, 1, 2, 3, 4, hermano, a veces hasta parecía, ¿verdad?, como que era objeto de burla que hicieran estas cosas, pero no. Fíjese que la Biblia enseña, hermano, que el Señor Jesús sanó a un ciego, y dice en el Evangelio que Jesús escupió en el suelo escupió, hermano, e hizo lodo, y cuando hizo el lodo con las manos, se lo echó en los ojos al ciego, y ¿sabe qué le dijo? Ve y lávate en el estanque de Siloé. El estanque de Siloé, él tuvo que atravesar toda aquella aldea con los ojos llenos de lodo y ciego, hermano, imagínense, hasta allá, güey. Jesús lo pudo haber sanado en ese mismo instante, pero a veces las personas necesitamos procesos para que nosotros verdaderamente nos hagamos como un niño y seamos limpiados de todo ese orgullo que nos impide obedecer verdaderamente a Dios, ¿verdad? Entonces, muy bien, número 3. Número 4, Génesis 40. Hermano, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 40 para ver este punto. Mire el proceso de la fructificación. Mire, en Génesis capítulo 40, versículo 10. Génesis 40, versículo 10. Habla de cuando José le interpreta los sueños al panadero y al copero, que eran los siervos del faraón. Todavía no le interpretaba los sueños al faraón, pero aquí en la cárcel José le interpreta el sueño al panadero. Y leen, por favor, el versículo 13. Dice, dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza y te restaurará tu puesto, y tú pondrás las copas de Faraón en su mano como acostumbras, antes cuando eras su copero. Muy bien, esta versión dice, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ahora ellos estaban acusados y su vida estaba en peligro de muerte. Pero había otro que era un panadero. Hay 2 interpretaciones de parte de José. Para el panadero era un hombre que no quería, hermano, creer, que era un hombre orgulloso también, que se mofaba, que se burlaba de José y todo. Pero el copero no, era un hombre más prudente que le puso atención a la interpretación. Entonces, cuando José da la interpretación al copero, le está profetizando que va a haber restitución, que lo van a restituir. Mire, cuando nosotros hablamos de la palabra restitución, hermano, claro que quiere decir que Dios nos va a restituir, nos va a pagar, que Dios, hermano, nos va a dar el fruto de nuestro trabajo, aun cuando a veces parece que sembrar y perseverar, a veces uno se cansa, hermano, pero aunque uno no vea el fruto con los ojos carnales, ciertamente dice la Biblia que en toda labor hay fruto. El Señor nos enseña en su palabra que no dejemos de perseverar, porque a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos, hermano. Usted y yo podemos ser personas que hemos estado sembrando fe, sembrando paciencia en la familia, en el trabajo. No se desanime porque hay restitución. Dios le dijo a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hay recompensa para su obra. Dios es bueno, Dios nos va a pagar, hermano, Dios nos va a restituir. Pero mire, esta palabra restitución tiene otro ángulo que yo le quiero mencionar. Porque dice la Biblia en los evangelios que había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y este Zaqueo, hermano, fue un hombre que fue salvo. Jesús va a su casa. Y cuando están en la cena, en la mesa, dice que aquel hombre se puso de pie y dijo: si a alguien he defraudado, le voy a restituir, le voy a pagar 4 veces más
lo que le debo. Entonces cuando aquel hombre se levanta y está dispuesto a restituir, Jesús como testigo ahí sentado con él en la mesa, dice Jesús: hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, una persona que cree en la restitución, no solamente estamos hablando de restituir como en dinero, hermano, no, sino que tenemos que estar dispuestos a restituir, hermano, cuando se hace un daño. Es decir, usted y yo, como hijos de Dios, como personas, estamos dispuestos a perdonar, pero no es solamente te perdono, o pídeme perdón, o te pido perdón, y como quiera ya cumplimos. No. Ahora, hermano, hay que estar dispuestos a dar un paso más de fe y ser capaces de restituir, hermano. A veces se tienen que sanar heridas, a veces se entra en un proceso de restitución. O sea, la restitución no es instantánea, no es a veces, hermano, inmediatamente, se lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo nos puede, hermano, cuánto tiempo se puede llevar una persona, hermano, en tener un testimonio verdadero delante de Dios? No es de un día para otro. Cuando nosotros andábamos en el mundo, en el pecado, hermano, hicimos muchas cosas malas. Ahora, para que las personas nos crean, tienen que ver un cambio verdadero en nosotros. Nosotros tenemos que restituir con paz, tenemos que restituir con perdón, con humildad, con fe. Ahora estamos sembrando una vida para la gloria de Dios, una vida buena, una vida de fruto, pero se lleva tiempo, ¿no? Se lleva tiempo. A veces la restitución, hermano, no es solamente también que nos paguen, sino estar dispuestos a restituir, porque este hombre había defraudado a otras personas, y no era nada más de decir, bueno, ya me hice cristiano, ya perdóname, y al cabo Dios ya me perdonó. No, ahora tenemos que estar dispuestos a restituir. Muy bien. Aquí la palabra restituir, hermano, fíjese que es una palabra hebrea, y la palabra restitución que acabamos de ver ahí, la palabra restitución, hermano, es una palabra hebrea, shu. Esa palabra hebrea quiere decir arrepentirse. Esa palabra restitución que nosotros vemos en Génesis 40:13, esa palabra restitución quiere decir cambiar, quiere decir convertirse, reflexionar, enderezar. O sea, es un proceso, hermano, es un proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Cuando aquella vara reverdeció, hermano, en Números 17:8, cuando aquella vara reverdeció, hermano, significa que primero reverdeció, y luego echó botoncitos, ¿verdad? Y luego florece, hermano, y al último dio los frutos, pero empezó en un proceso. Cuando aquel proceso se lleva a cabo y ya hay frutos, dice que la presentaron ante los demás líderes, y esa vara, esos frutos en esa vara era, hermano, el resultado de una fe. Era un testimonio que Dios mismo estaba respaldando de que Aarón había sido escogido directamente por Dios. Porque los frutos, hermano, cuando Dios nos hace fructíferos, viene un testimonio respaldado por Dios, de que no hay duda, hermano, que verdaderamente las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para eso son los frutos, para que Dios sea glorificado en nuestra vida y para que haya un testimonio de que verdaderamente nosotros hemos cambiado. Por último, hermano, miren, aquí vemos en este salmo, es el Salmo 1. El Salmo 1, denme el versículo 3, por favor. El Salmo capítulo 1, es el primer salmo. Dice: será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que se hace, prospera. Amén. Fíjese, esta versión dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Ahí está, ¿verdad? Proceso de fructificación. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace, la última palabra dice, prosperará, o será próspero, ¿verdad que sí? Prosperará. Mire el último punto que tenemos aquí, hermano.
prosperidad. Fíjese que la palabra prosperidad, hermano, en estos últimos tiempos, en el Evangelio, cuando se habla de prosperidad, mayormente se enfoca a la prosperidad económica. Pero en tercera de Juan 1:2, en tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas bendecido en todo, que seas prosperado en todo. ¿Tienen a mí? Tercera de Juan 1:2. Dice: amados, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y tengas buena salud. Que seas prosperado en todo. O sea, la prosperidad no solamente es económica, eso nada más es una añadidura. Hay que prosperar en el alma, hay que prosperar en todo. Pero la prosperidad, hermano, espiritual, es un proceso también que Dios comienza en nosotros. Para que prosperemos en todo, tenemos que entrar a un proceso. De hecho, la palabra prosperar, hermano, para que nos demos una idea, si usted la busca en el Antiguo Testamento, la palabra prosperar significa servir. Y si usted la busca en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento significa servir. En el Nuevo Testamento la palabra prosperar, aquí específicamente esta, significa ayudar. Entonces imagínense, servir y ayudar. Eso quiere decir prosperar, no solamente recibir, no solamente agarrar algo, no solamente tomar algo y que Dios nos dé y nos dé, no. La palabra prosperar significa servir y significa ayudar. Una persona que le ha prosperado el alma es una persona que está dispuesta a servirle a Dios. Es una persona que está dispuesta a someterse al proceso de Dios cuando Dios nos manda que le sirvamos, cuando Dios nos manda, hermano, que seamos de ayuda. Una de las cosas que Dios dice, por ejemplo, de la esposa, ¿verdad? Dice que la esposa es una ayuda idónea. Es una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque es un matrimonio prosperado, hermano, se basa en una esposa que ayuda a su esposo, a su marido. Entonces, esto, hermano, es un proceso. Esto es un trabajo. Dice la Biblia, hermano, que José era un hombre próspero. Era un hombre, hermano, que cuando él ponía las manos en algo, dice que florecía. Jacob profetizó sobre José y dijo: rama fructífera es José. Pero ese era un hombre trabajador. Ese era un hombre, hermano, que no se conformaba solamente con ser salvo. Era un hombre que aplicaba lo que aprendía, hermano, lo aplicaba y lo ponía por obra. Por eso nosotros, hermano, en esta tarde, ¿verdad?, cuando vemos los procesos de la fructificación, nos damos cuenta que Dios nos está trabajando, que Dios quiere que le sirvamos, que Dios quiere que restituyamos a favor de otros, hermano, que palpemos esa bendición, ¿verdad?, que tengamos la victoria sobre el maligno, que seamos limpios como un niño, hermano, que creamos en la restitución, que creamos en la prosperidad, pero que nos pongamos en las manos de Dios para que Él trabaje en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Hermano, si usted ha batallado, si le ha parecido difícil, y seguramente le ha parecido difícil entender los procesos de Dios en su vida, seguramente es porque Dios está trabajando en ella, hermano, y no desmaye, ánimo, sigamos adelante. Todo esto que está sucediendo, situaciones difíciles en nuestras vidas, en la familia, a veces en el matrimonio, en lo personal, en el ministerio, hermano, pero en estos procesos, hermano, Dios está sembrando esa buena semilla en nosotros. Vamos a hacer una oración por aquellos que nos estén escuchando por la iglesia y aquellos que también quizá todavía no reciben, quizá haya alguien que todavía no recibe a Cristo en su corazón. Abra su corazón al Señor, póngase en las manos de Dios. Él es un alfarero que nos va a trabajar, pero que nos va a salvar. Todo aquel que no creyere, dice la Biblia, que no será avergonzado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque nos has permitido, mi Dios,
compartir, Señor, partir este pan en esta mesa. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque en toda labor hay fruto, Señor. Y a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos, mi Dios. Hoy hemos expuesto esta palabra, Señor, para tu pueblo, Señor, para que todo aquel que oiga esta palabra, Señor, se anime, Señor, tome la decisión del paso de fe, Señor, de ponerse en tus manos, Señor, entendiendo, como leímos en el Evangelio, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer, mi Dios. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, cada hermano que nos escucha, cada familia, cada hijo, Padre, que nosotros sepamos y aprendamos a entender cuál es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros somos barro, Señor, en tus manos. Tú nos estás formando, Señor, pero no es en vano las situaciones por las que tenemos que pasar, Señor. Estamos en tus manos, mi Dios, cada una de las familias que nos congregamos en este lugar, Señor, donde quiera que llegue este mensaje. Y aún, Señor, si hay una persona que todavía no conoce a Cristo como su Salvador, en el nombre de Jesús, amado hermano, amigo, te invitamos a que recibas al Salvador en tu vida, a Cristo Jesús, y le digas: Padre, en esta hora vengo ante ti, Señor, te pido perdón, te pido misericordia, Señor, te pido que me ayudes, que perdones mis pecados, que sanes mi alma, Señor. Aunque tenga que entrar en este proceso, mi Dios, es mejor estar en tu presencia, en tus manos, Señor, que estar fuera de tu presencia, Padre. Ayúdanos, mi Dios, perdónanos y recíbenos, Señor, recíbenos, Padre, en tu casa, en tu mesa, en tu corazón, Señor. Hoy hemos escuchado tu palabra, la hemos escudriñado y nos damos cuenta, mi Dios, que estamos en el lugar correcto, que estamos viviendo un tiempo que tú quieres que vivamos, Señor, y que estos procesos son enseñanza, son vida, para que nosotros demos fruto y ese fruto permanezca. Padre, gracias por la vida de mi esposa, mis hijos y todos los que nos han hecho favor de escucharnos hoy. Nosotros los bendecimos, hermano, que la bendición del Señor, donde quiera que tú estés, te bendecimos. En el nombre de Jesús te amamos y te deseamos lo mejor. Sigamos atentos a la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, y pronto, si el Señor lo permite, aquí en la iglesia nos vamos a ver una vez más congregados. Amén, hermanos. Dios los bendiga.